qué mejor oportunidad de que no pueden 27 jóvenes están por diferentes congregaciones, están ministrando, salen hoy salen, mañana salen para Pitadito, y hoy pues ellos han escogido esta iglesia. Pero ¿sabe que me llama la atención? Que la niña que va a predicar, Catalina, ellos son de diferentes congregaciones, y le pregunté yo, ¿de dónde eres tú? Y me dijo, yo soy del Pacto. La iglesia del Pacto. Y yo, sí, del Pacto. Yo conozco esa iglesia. Claro, nosotros pertenecíamos antes, igual todavía seguimos siendo parte, porque mi padre espiritual es el pastor Andrés Ponch, y hoy estamos pues con otra misión, pero nosotros todavía tenemos vínculos. Aquí los muchachos que han llegado de la rehabilitación, estuvimos en el centro de rehabilitación en el Pacto en Bogotá, y el abuelo de Catalina, la niña que lo va a compartir, yo lo conocí, el hermano Josías, y de verdad que ella pues dice que va a tomarse una foto para buscarse al pastor. Bueno, qué bendición. Y de verdad que a nosotros nos alegra mucho porque estamos en casa, estamos en familia, amén. Y yo le dije a ella, va a predicar igualito a su pastor, y no, yo predico igual, amén. Y de verdad que eso nos alegra muchísimo, y yo quiero que pues pasen por acá los jóvenes y se presenten. Ellas van a pasar, por favor, y se presentan, y al final una de ellas estará dando, al final oramos por los ofrendas, y de verdad que es una gran bendición de que en esta mañana nos acompañen aquí en este lugar, amén. Entonces un momento, sin gloria a Dios. Bueno, un gusto, mi nombre es Catalina Díaz, tengo 20 años y como ya el pastor les comentó, pues soy de la Iglesia Cristiana del Pacto, que queda en Bogotá, y pues bueno, estamos en familia como lo acabas de decir. Hola, me llamo Sina, yo soy de Alemania, pero sí, Dios me llamó para aquí, para Colombia, entonces ahora estoy aquí, tengo 20 años, y sí, ahora trabajo como misionera a tiempo completo en Bogotá. Gloria a Dios. Mi nombre es Mirza, soy la mamá de los misioneros. Tengo 51 años y también es misionera y siento el llamado en las misiones. Amén, bendito sea el Señor. Bueno, muchas gracias Iglesia por recibirnos aquí hoy. De verdad es una honra muy grande para nosotros. Y sí, como el pastor dijo, venimos de una organización que se llama Rescue. En español es Rescate. Sí, la organización tiene 11 años y la meta es ir a más servir. Sí, como hay mucha gente que no conoce de Dios, que no conoce de Jesús, o sí conocen de Él, pero están muy perdidos en religión y en oscuridad. Y sí, nuestra meta es que ellos tengan un encuentro verdadero con Jesús y que ellos conocen a Jesús en una manera viviente y como Él es, ¿no? Y sí, tenemos como impactos en Bogotá, trabajamos mucho en Bogotá en ministerios diferentes, pero también tenemos como ahora impactos afuera de Bogotá, en Cali, en Medellín, sí, se llama como misiones de alto impacto, y también nivel internacional. Tuvimos una misión en el sur de América que se trata mucho de la Biblia y todo eso, y sí, viene mucho por la gracia de Dios. Y sí, nosotros como Rescue, claro, la meta es predicar el Evangelio y que la gente tenga un encuentro con Jesús, pero también algo que es muy importante para nosotros es apoyar a la iglesia local, y amamos a la iglesia, y siempre lo que hacemos con la iglesia y juntos con ellos. Y entonces por eso, especialmente, es un gran honor que estamos aquí hoy. Muchas gracias por recibirnos. Y sí. Amén. Gracias. Entonces, nos quedamos contigo, que es la que nos va a compartir la palabra. Sí, bendito sea el Señor, y bueno, le damos gracias. Yo quiero que tomen muchas fotos a Catalina, para que las envíe el pastor. Catalina, que Dios se bendiga. Amén. Listo. ¿Me escuchan bien ahí? Listo. Bueno, pues ya como estábamos hablando,
Toca que se aprendan mi nombre, Catalina. Es un gusto y un privilegio estar acá. Me sorprendió mucho hablar con el pastor y enterarme que pues venimos de la misma congregación. Y sé que también será un gusto para el pastor Andrés enterarse que uno de sus tantos hijos está sirviéndole al Señor y que gracias a todo lo que el trabajo que él hizo, pues hoy hay frutos también en Cali. Entonces, pues nada, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar orando para darle inicio a esta pequeña prédica. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias, Dios, por este día, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque creemos que eres bueno, Señor, que tu gracia es buena, agradable y perfecta, Señor, que tu propósito para nosotros es bueno, agradable y perfecto, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú moviéndote en este lugar. Dios, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que no sean tus palabras, no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor Jesús. Y que tú seas entronado en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, quiero empezar hablando de, yo no sé si alguno de ustedes aquí sea arquitecto o tengo algún amigo arquitecto. La que acaba de allá, listo. Bueno, yo me tomé el tiempo de hablar con uno de mis amigos de Rescue que está estudiando arquitectura, porque me gusta mucho su carrera. Siempre he admirado a las personas que estudian medicina y a las personas que estudian arquitectura, porque son personas que están gastando constantemente mucho tiempo en la universidad. Pero este muchacho también es uno de los líderes de Rescue. Él se encarga de toda la parte ministerial de niños y es el ministerio más grande que tiene Rescue, como con los misioneros y demás. Donde vamos es tremendo, porque llegamos a un lugar y son 200 niños, tenemos que servirle a 200 niños. Entonces hay un montón de misioneros que siempre él tiene que dirigir, y además de eso estudia arquitectura. Y mi pregunta más grande, porque siempre que hay reunión o siempre que estamos haciendo algo, él está con su computadora haciendo planos, pero un montón de tiempo. Entonces estamos en una fiesta o estamos ahí celebrando un cumpleaños, estamos ahí todos tranquilos, celebrando el cumpleaños de alguna persona, y tú lo ves a él con el computador haciendo planos. Siempre lo ves haciendo planos. Y mi pregunta para él fue como, bueno, ¿tú cuándo sabes que un plan está totalmente terminado? Y él me comentaba que normalmente tiene muchos como fallos en el hecho de la creatividad. Él dice, puedo estar todo un día entero sentado imaginándome cómo puede ser el plano, pero a veces no me sale nada. Llevan días enteros en los que no me sale nada para construir el plano, pero pueden haber también momentos en que una hora puedo terminar un plano. Y pues ahorita, pues obviamente mis profesores también me dicen como, esto está bien, esto lo puedes corregir y el plano está hecho. Pero me dice que constantemente él piensa que un plano nunca está totalmente perfecto, que siempre hay algo por mejorar. Y quiero tocar este tema porque yo creo que Dios también es un arquitecto. De alguna u otra forma, Él también tiene conocimientos de arquitectura y lo podemos ver en Éxodo. Me parece curioso que hace un tiempo atrás, me di cuenta que más o menos son unos 6 capítulos de Dios hablando de instrucciones para construir el tabernáculo y de cómo debían el pueblo de Israel usar el tabernáculo. Es impresionante. O sea, yo decía cuando estaba leyendo estos pasajes, una y otra vez decía, Señor, pero ¿qué me quieres enseñar? Yo no puedo criticar, venir y sacar oro, plata y demás y empezar a construir un tabernáculo para agradarte y hacer las cosas como tú querías que fueran. O sea, ¿qué me quieres enseñar tú enseñándome acerca del tabernáculo y cómo querías que fuera? El Señor tocó mi corazón y me dijo, Cata, yo no sé tú, pero ¿te sientes cómoda en tu casa? Yo les pregunto, ¿ustedes se sienten cómodas en su casa? Digamos, de pronto alguno de ustedes dijo, no, yo quería mi casa de esta forma, o agarrar una cama y la ponen en algún lugar para sentirse cómodo, o agarrar el escritorio y lo ponen en algún lugar para sentirse cómodo. Pues ese fue el mismo Señor que dijo, yo voy a habitar en ese lugar durante tanto tiempo, quiero sentirme cómodo. Entonces Dios empezó a hablar durante 6 capítulos de cómo Él quería sentirse cómodo dentro de un lugar, creando el tabernáculo. Y quiero hacer énfasis en el primer pasaje bíblico que está en Éxodo 30, del 8 al 9. Vamos a buscarlo, por favor. Listo. En este pedazo es uno de los 6 capítulos que habla sobre el tabernáculo, pero en este pedazo está hablando directamente
instrucciones para el altar de incienso. ¿Por qué les vamos a hablar de esto? Porque realmente la pregunta que Dios me traía a la memoria cuando estaba haciendo la charla es el cómo, la pregunta, ¿el cómo importa? O sea, realmente las cosas que se hacen, cómo se hacen, el cómo importa para el Señor. Entonces hoy quiero que queden así con esa pregunta grabada porque la vamos a usar una y otra vez. El cómo importa. Y vamos a leer sobre el incienso. Entonces dice así: este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Más adelante también habla del incienso en el capítulo 30, versículo 36. Dice: muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Van a haber palabras claves que se van a repetir una y otra vez. La primera es cómo y la segunda es santo. Entonces, yo me preguntaba: Señor, tú pones todas esas cosas para que tú te sintieras cómodo, pero a raíz del tiempo nos estamos dando cuenta que muchas veces el pueblo de Israel no prestó atención a las instrucciones específicas que Dios había dado de cómo manejar el incienso para las ofrendas. Entonces vamos a ir a Levítico 10 del 1 al 3. Vamos a ir por muchos capítulos y versículos, entonces estén muy preparados para leer. ¿Listo? Bueno, para darles contexto, entonces, en Levítico 10, del 1 al 3, nos muestra que estaban los hijos de Aarón y ellos iban a mostrar una ofrenda para el Señor, y era una ofrenda de incienso. Pero, ¿qué pasó aquí? Vamos a leer el versículo, del 1 al 3, dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incenciarios y encima esparcieron incienso. ¿Qué fue lo que acabamos de leer anteriormente? Que no se podía quemar otra cosa que no fuera incienso sobre el altar, solamente el incienso. Y luego más adelante veíamos que había una preparación específica para el incienso. No se debía quemar otro objeto, otra cosa, ni siquiera granos, ni siquiera alimentos, solo incienso. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Dijeron, colocaron un carbón en el incendiario y encima esparcieron el incienso. O sea, quemaron el carbón y el incienso. De esta manera desobedecieron al Señor, al quemar ante Él un fuego equivocado, diferente al que había ordenado. Hay una ordenanza directa del Señor de no quemar absolutamente nada más, pero ellos lo que hicieron fue quemar carbón. Sigamos leyendo. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón: esto quiso decir el Señor cuando dijo: demostraré mi santidad, porque por medio de los que se acercan a mí demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Ya habíamos hablado una vez más del cómo y de la santidad, ¿cierto? Y vuelve Dios nuevamente y habla de que los consumió porque Él iba a mostrar su gloria y su santidad. Aquí podemos darnos cuenta que, una vez más, el cómo sí importa. ¿Eso qué quiere decir? El Señor sí le importan las cosas como las hacemos. No es simplemente ir y quemar incienso. En esta época, ellos simplemente pensaron que iba a ir a quemar una ofrenda de incienso al altar. Y ya, solamente pensaron en eso. Pero lo que nos estaban dando cuenta es que estaban transgrediendo la ley que Dios había colocado para la quema de incienso, porque usaron carbón. Y eso enojó el corazón de Dios. Y por eso los consumió para mostrar su santidad y su gloria. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir la historia, y vamos a irnos a Primera de Crónicas 13:6. Primera de Crónicas 13:6. Listo. Vamos a leer el pasaje, dice así: luego David y todo Israel fueron a Baal de Judá, también llamada Kirith Jearim,
para traer de regreso el arca de Dios, que llevaba el nombre del Señor, quien estaba entronado entre los querubines. Ahora, vamos a dar contexto aquí. Saúl había dejado el arca del pacto abandonada y había estado mucho tiempo dirigiendo el pueblo de Israel sin tener el arca del pacto. Y David recuerda, y más adelante lo dice, recuerda que debía traerla para empezar su reinado, así que eso es lo que iba a hacer. Entonces dijeron, dije así, pusieron el arca de Dios en una carreta y la retiraron de la casa de Abinadab, Uza y Ahío. Entonces, Abinadab, Uza y Ahío guiaban la carreta. David y toda Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nangaón, los bueyes tropezaron y Uza extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo, ¿qué pasó otra vez? Se encendió el enojo del Señor contra Uza y lo hirió de muerte, porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Uza murió allí en la presencia de Dios. Luego, ¿qué pasa en el capítulo siguiente, que es el capítulo 14? Ahí muestra que la familia, llega David y dice, Señor, vamos a pelear contra tal pueblo, y Dios lo guía para pelear contra tal pueblo y le dice cómo lo deben hacer. Ellos terminan ganando y demás. Y luego en el capítulo 15, que es el que nos vamos a enfocar ahora, vamos a ir al versículo, desde el versículo 12. Les dijo, capítulo 15, primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12, les digo, ustedes son los jefes de las familias levitas, deben purificarse ustedes mismos y todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que Él ha preparado. Como no fueron ustedes los levitas, como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladar el arca de la manera apropiada. Ahí hace referencia al cómo. Dios encendió su ira contra Uza al meter la mano, porque el arca de Dios estaba llevada por una carreta, y esa no era la forma correcta de cómo debía ser llevada el arca del Señor, porque más adelante dice, así que todos los sacerdotes y levitas purificaron para poder trasladar el arca del Señor, de Dios de Israel, Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca del pacto sobre sus hombros, con varas, para transportarlas tal y como le había indicado a Moisés. Imagínense, desde Moisés Dios ya había dado la instrucción de cómo debían llevar el arca del pacto. Pero aquí, una vez más, la ira del Señor se encendió contra Uza porque estaban llevando el arca del pacto de una manera inapropiada. Entonces podemos concluir de esto que cómo hacemos las cosas, no simplemente hacerlas, importa. El cómo nosotros vivimos nuestra vida importa. Entonces vamos a llevarlo. Yo siempre he pensado que lo que pasa en el Antiguo Testamento es solo un reflejo de lo que ahora vivimos espiritualmente. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos continuamente viviendo una vida normal, y posiblemente ustedes crean que de pronto ir a una fiesta, estar emborrachándose, tomando y demás, y luego venir a servir al Señor, o tal vez ni siquiera le sirvas, pero está en tu corazón, no le está afectando a Dios. Pero quiero decirte que Dios tiene sentimientos, que Dios tiene corazón. Aquí nos está hablando de un sentimiento. Dios se enojó, y el enojo entra dentro de los sentimientos. Dios tiene sentimientos y Dios te ama, también dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que Dios también siente, que Dios tiene un corazón. Y el Espíritu Santo, déjenme decirle que el Espíritu Santo, en el momento en que nosotros nos recibimos a nuestro corazón, Él empieza a habitar en nuestro corazón y empieza a convivir con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él nos guía, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro amigo. ¿Sí? Cuando Jesús se va y haciendo otra vez el cielo, Él dice que nos va a dejar un consolador, que va a estar con nosotros. Él es ese sello de nuestra salvación. Él está dentro de nuestros corazones. Pero así como Dios hizo un tabernáculo para sentirse cómodo, y quiero hacerte la pregunta es, ¿Dios se siente cómodo en tu corazón? ¿Dios se está sintiendo cómodo en la casa que tiene? El Espíritu Santo está habitando en tu corazón. La pregunta es, ¿Dios se siente cómodo estando ahí en tu corazón?
Le estás haciendo un buen lugar, le tienes preparado una cama, una manta fría para que se pueda acostar, le tienes preparado un lugar donde él se sienta cómodo, donde no esté incómodo, donde diga no me siento cómodo porque está haciendo cosas que realmente me incomodan, que no me gustan, porque me está llevando a lugares donde no quiero ir. Porque yo creo que el cómo sí importa. Y aunque creamos que muchas veces, tal vez pararnos acá, adorar de pronto, o levantar las manos allá abajo y decir, Señor, eres lo mejor del mundo y demás, creemos que eso simplemente es adoración, pero el cómo importa, el cómo estás viviendo tu vida importa, porque el Señor tiene sentimientos. Y muchas veces nos olvidamos de que el Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo menor que los ángeles para venir a habitar junto a nosotros, y ese fue Jesús. Y no tomó eso de ser Dios como algo para aferrarse. No, se hizo mucho menor. Y vino aquí a humillarse. Se arrodilló ante los discípulos a limpiar sus pies. Él se humilló en esa tierra para ser exaltado en la eternidad. Y creo que a veces se nos olvida que ese mismo Dios, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros y que tiene poder. Y se nos olvida que también tiene sentimientos, que tiene corazón. El Espíritu Santo no es simplemente algo que sentimos en las manos de vez en cuando. O el Espíritu Santo no es cuando alguien canta muy afinado y siento algo en el corazón. O cuando lloro de quebrantamiento. No, son simplemente sentimientos. El Espíritu Santo es una persona. Y a las personas hay que cuidarlas. En la intimidad, nosotros no podemos llevar al Espíritu Santo de fiesta. ¿Ustedes creerían que Jesús se pusiera ahí a bailar reggaetón contigo al lado? No, el Señor no hace eso, porque son lugares que le pertenecen a Satanás. Y tú no deberías estar donde hay oscuridad. Allí no perteneces. Tienes que cuidar el corazón de Dios. Tú no puedes el día de hoy, Señor, decirle, ay, perdóname por todos mis pecados, pero como dice el dicho, ¿no? Peco, regreso y empato. No funciona así, no funciona así. El Señor tiene sentimientos. Y si Él amó y te amó tanto para que Jesús viniera, no malgastemos el sacrificio de Jesús. No malgastemos el sacrificio. Porque aquí, ¿qué pasó? Ellos no comprendieron el cómo. Dijeron, la presencia de Dios es algo que no es tan grande o no es tan importante, llevémoslo en una carreta. Pero el Señor ya había dado instrucción de cómo llevarlo. Y vuelvo a repetir, aquí habla de santidad porque dice que se purifique. Los levitas debían purificarse para llevar el arca del pacto sobre sus hombros. Sobre sus hombros. No nos podemos jactar por obras, porque dice la palabra de Dios que no es por obras, sino por gracia que llegamos a la salvación, ¿cierto? Pero asimismo debemos cuidar aquello que se nos ha dado. No podemos malgastar la sangre de Jesús. No podemos malgastar su presencia. Y ahí David recordó de cómo lo debía hacer. ¿Qué pasa después? El tabernáculo de David es de los más respetados, ¿cierto? Y uno busca que el tabernáculo de David vuelva a suceder aquí en la tierra. ¿Sí? Porque él también le decía en el Salmo 27, decía que lo único que David buscaba era habitar en la presencia del Señor día y noche, meditando en su presencia. ¿Sí? Y yo creo que hay un problema muy grande dentro de los cristianos, y es que muchas veces se nos olvida que Dios es Dios y que Dios tiene sentimientos. Vamos a ir Vamos a ir a Santiago 3:11. Creo que este es de mis pasajes favoritos, porque es muy, es como muy fuerte el libro de Santiago. Está hablando en ese capítulo, en Santiago 3, del control de la lengua. Entonces está hablando de cuánto poder tiene la lengua para maldecir y demás. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 11, que dice: ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce y agua manantial salada. No se puede sacar de la misma llave agua salada y agua dulce. Ahora te pregunto,
en tu vida tú estás dando agua salada, agua dulce, las dos. Porque las dos no se pueden. O tú estás con el Señor, o no estás. O es blanco, o es negro. Pero no puede ser gris. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana mediocre. No podemos decir mentiras y tratar mal a nuestras autoridades y luego venir a donde el Señor, perdóname, yo no sé qué. No funciona así. No podemos levantar nuestras manos cuando en nuestra casa están pasando problemas, cuando estamos siendo adúlteros, cuando estamos fornicando. No. Cuando estamos practicando el pecado no funciona así. Y no solamente porque haya condenación, porque igual, así mismo dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Y se supone que estamos en Cristo Jesús, Él nos perdona. Pero la realidad de todo esto es que todos esos pecados le estamos recordando al Señor que muchas veces no fue suficiente su sacrificio, que no lo valoramos lo suficiente, porque estamos caminando en pecado muchas veces. Y yo me he encontrado en esas dificultades muchas veces. Yo sirvo al Señor más o menos desde mis 13 años. A los 13 años yo aprendí a tocar batería y en el pacto me dieron la oportunidad de empezar a tocar batería. Hasta el día de hoy yo he dejado de servir en la alabanza y Dios ha multiplicado mis dones y ahorita practico otros instrumentos. Y algo que yo he aprendido en el caminar de Jesús y de servirle es de una charla que yo tenía preparada también. Soy líder de alabanza en Rescue, soy líder de alabanza. Es una charla que Dios me empezó a hablar este año, porque creo que más de que dirigir músicos, porque David también estaba dirigiendo un montón de músicos y luego hay una lista entera de cosas que tienen que hacer los músicos, y es muy loco porque eran demasiados. Yo no puedo con 12 chinos que me vuelven loca a veces, pero él tenía un montón de músicos. Y algo que aprendí y algo que Dios me hablaba era, yo no solamente quiero que la música suene bien, yo no preparo solamente músicos porque en Rescue hay muchos músicos estudiados y me apretan muchísimo y suenan hermoso, pero el Señor más que eso quiere la presencia. Pero ¿cómo va a descender la presencia en algún lugar si no se cuida? Muchas veces yo le digo al Señor, Dios, ese es un lugar donde tú puedes descender, es un lugar seguro, no te queremos hacer daño, porque como humanos constantemente te estamos haciendo daño a Dios. Y algo que hemos estudiado mucho con los muchachos de Rescue es que la presencia vale más, que su presencia vale más que cualquier otra cosa, y que hay que cuidar su presencia. Hay una canción que nos gusta mucho cantar en Rescue y nos ha administrado últimamente, y la canción dice algo así, es: tu presencia vale más que la plata, el dinero, la fama. Y vale más, la presencia del Señor vale más. Y durante mucho tiempo tal vez yo no viví de la forma que tenía que vivir. Yo estudié en un colegio cristiano en el cual me dan la oportunidad de hacer esto, predicar el Evangelio, más o menos como 2 veces por semana. Porque allá como que forman a las personas, a los niños, para que constantemente estén sirviendo al Señor. Y ellos me enseñaron a hacer misiones y me enseñaron también a predicar. Y una de las cosas que me pasaba allá era que, obviamente cuando uno es pequeño, pues hace muchas cosas, todavía soy chiquita, tengo 20 años, pero en esa época recuerdo muy bien que muchas veces en mi dificultad de las emociones, que me sentía mal y demás, muchas veces pequé contra el corazón del Señor. Recuerdo muy bien una vez que después de celebrar un cumpleaños, ir a cenar con mis amigos y demás, decidimos ir a tomarlo a una casa. Y el Señor, mientras que yo iba al lugar, me trajo esto, me hizo esta pregunta: yo voy contigo, pero yo quise cerrar la puerta y no responder. Luego de eso llegamos a la casa, tomamos y no sé qué, me fui bien tomada a mi casa, y luego de ahí me empecé a dar cuenta que estaba perdida y de que estaba hiriendo el corazón de Dios. Yo estaba constantemente golpeando el corazón de Dios. Y quiero que vayamos a 1 Reyes 19. Eso no lo tenía anotado, pero quiero que lo leamos un momentico. Les voy a dar un concepto para no leer todo el 19, que parece que me gusta leer. 1 Reyes 19, ahora cuando Elías lo estaban persiguiendo, después de haber hecho muchas proezas y después de mandar a yo no sé cuántos,
y haber hecho lo que casi ya había podido hacer, dice que Elías se fue huyendo porque lo iban a matar. Y él se acuesta bajo una higuera que estaba muy solitaria en el desierto. Luego un ángel lo despierta para darle de comer, ¿cierto? Entonces le dice, bueno, come porque vas a tener un viaje muy largo. Luego creo que si no estoy mal dice que tiene un viaje de 40 días más o menos. Y luego termina en una cueva, durmiendo en una cueva. Y el Señor tiene un encuentro con él. Entonces vamos a leer desde el 11, vamos a leer desde el 11. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa fue la pregunta que el Señor me hizo esa noche. ¿Qué haces aquí? Básicamente el Señor me está preguntando, si tú te paras y predicas, yo no sé cuántas veces a la semana, si tú dices que me amas, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué haces jugando con mi gracia, básicamente? Yo pues gracias a Dios llevo el temor del Señor, ¿no? Imagínense, yo a la semana siguiente tenía que predicar, pero lo que yo hice fue acercarme a una profesora de ella, que era la encargada de los devocionales, y le dije, mira, yo ahorita no estoy bien con el Señor, ya lo que me ha enseñado en mi casa, el pacto, me lo ha enseñado el pastor, es que uno tiene que vivir lo que predica. Y si no, es mejor no predicar. Es la verdad, o sea, intentemos por lo menos, y retarme a predicar esto es ponerme una soga al cuello. Yo anoche, charlando con algunas amigas misioneras, yo les decía, predicar esto es ponerme una soga al cuello una vez más, porque es decir, que lo que estoy predicando quiero también vivirlo al igual que ustedes. Y es un reto, decir, Señor, yo no quiero jugar con tus sentimientos, no quiero jugar con el ministerio. Y en este momento, Dios me estaba preguntando, ¿qué hacías allí? ¿Qué estabas buscando? En el contexto de mi vida, en ese momento, mi abuelo se había muerto, mi abuelo Josías, y mi mejor amiga, su papá se había muerto. Yo era muy cercana a su familia, a su papá, era muy cercana. Y para mí fue difícil toda la situación. Fue un poco lindo también porque el día, les voy a dar contexto, el día que mi abuelo se muere, al siguiente día yo tenía una misión con mi colegio. Íbamos a ir a Guainía. Yo tenía todo pago, ya estaba todo listo. Y el día anterior, mi abuelo se muere y yo llamo a mis líderes de misiones, les digo, mi abuelo se murió, no sé qué hacer, hay tiquetes para comprar, no sé, unos días antes para yo poder estar pues en toda la ceremonia, por su muerte y demás. Ellos empiezan a buscar tiquetes y pues Guainía no es un lugar donde se viaje mucho, hay pocos vuelos. Imagínense que, pónganle, digamos que íbamos a viajar el 1 y nos regresamos el 10. Y solamente había un vuelo de ida y un vuelo de regreso. Durante toda la semana no había más vuelos, o sea, no había una forma en la que yo pueda llegar de Guainía. Era irme o no irme, básicamente. Yo tenía una decisión muy clara, tenía que irme o no irme. Y el día que yo estaba en el aeropuerto mirando a ver qué hacer, y mis líderes estaban ahí hablando conmigo, una persona muy especial para mí, que también lo considero uno de los de tantos líderes que uno tiene en la vida, que me enseñó muchísimo sobre misiones, también se me acerca y me dice, bueno, Cata, ¿qué sucedió? Entonces yo le conté, mi abuelo se murió, no sabemos qué sería. Antes de que me dijera este versículo, mi mente lo recordó, y es cuando Jesús está hablando con alguien que quiere seguirlo, y esa persona, Jesús le dice, bueno, ven y sígueme, ¿cierto? Y la persona le dice, espérame, voy y entierro a mi padre que se acaba de morir, y luego voy y te sigo. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Deja que los muertos entierren a tus muertos, y en algunas versiones dice, ven, predica el evangelio, y en otras versiones dice, sígueme. En ese momento hubo una convicción en mi corazón y me fui de loco, me fui para Guainía.
pero fue la primera vez en toda mi vida que yo vi personas sanarse. Fue la primera vez en toda mi vida que yo veía cómo las personas se quebrantaban y aceptaban al Señor Jesús en su corazón. Hicimos demasiadas cosas en esa misión, de verdad. Yo creo que jamás me he cansado tanto en una misión como me cansé en esa misión. Pero Dios hizo cosas maravillosas. Y ahí una vez más veo que la obediencia trae bendición. ¿Y acá qué se ve? Que ellos no obedecieron. La palabra no se obedeció, las instrucciones sobre el incienso no se obedecieron, las instrucciones sobre el arca del pacto no se obedecieron y la ira del Señor nos consumió. Entonces, ¿por qué pensamos? Que porque ya Jesús vino, Dios no se enoja a veces con nosotros por las cosas que hacemos. Dios tiene sentimientos y el Señor sigue enojando muchas veces por las cosas que hacemos porque les estamos rompiendo el corazón, porque el cómo hacemos las cosas también importa. No es solamente venirnos a sentar y recibir cada domingo. El Señor quiere ser íntimo contigo. El Señor quiere tener intimidad contigo. No es simplemente un Dios que está por allá arriba, lejano. Y cada vez que predico a las personas les recuerdo que Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano. Y que el hecho que hoy estemos aquí no es casualidad. El hecho que Dios me haya dado la oportunidad de este mensaje que ya tenía preparado hace mucho tiempo no es casualidad, porque debemos cuidar el corazón de Dios. Y yo mucho tiempo no lo cuidé. Ministrando, también lo hice. Ministrando durante 8 años en la iglesia. Muchas veces me tuve que parar en la batería, sentarme en la batería a tocar y no estar bien con el Señor. Y no es justo para Dios. No es justo no vivir una vida santa, porque ahí dice varias veces, y lo repetimos, Él mostraba santidad. Y la palabra dice que Dios es 3 veces santo. ¿Qué significa santidad? Apartado del pecado, apartado del pecado, apartado del pecado. 3 veces apartado del pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces no consintamos el pecado. No consintamos la tentación. ¿Qué pasó con Eva? Tuvo una conversación con Satanás. No converses con Satanás. No converses con el pecado, no converses con la tentación. Mi mamá le encanta decir una frase y me gusta mucho, me ayuda mucho en la vida, y dice así: mente desocupada, taller de Satanás. Es muy real. Ocupa tu mente. La palabra de Dios dice que Él guarda la perfecta paz aquello cuyo pensamiento persevera en Él. Que tu pensamiento persevere en el Señor. No te dejes agarrar mal parqueado de Satanás. No te dejes ahí agarrar viendo del celular y dándole: ay, esta mujer está muy linda, o este man está muy lindo, yo no sé qué, y ¡pum! Caes en la fotografía. No es justo. Cuida tu corazón y cuida aquel que vive en tu corazón. Cuídalo. Cuídalo, porque Él te está cuidando a ti. Cuídalo. Vamos a ir a uno de los pasajes más fuertes para mí en la Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis 3, ya te digo que 3:15. Aleluya. Este versículo es bien fuerte, ¿no? Dice así: yo sé todo lo que haces. 3:15. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Yo les pregunto, el mismo Dios, ¿cierto? El mismo Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, el cual nos ha enamorado. Si tú ahorita estás viviendo en tibieza, el Señor, ese mismo Dios te está diciendo que serás vomitado en su boca. Y a veces creo que se nos olvida que el mismo Dios que está escrito en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que trajo a Jesús y es el mismo Dios que regresará. Porque Dios es un Dios que no cambia. Entonces, si el Señor se enojaba por el cómo hacíamos las cosas en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que se enoja hoy en día por cómo hacemos las cosas hoy. Porque Dios es un Dios que no cambia. Y aunque allí donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, no podemos jugar con la gracia. Porque con la gracia no se juega, con la sangre de Dios, con la sangre de Jesús en la cruz no se juega, con su sacrificio no se juega. Porque Él vino y vivió por ti y también murió por ti. Te hago una pregunta: ¿tú quieres vivir y morir por Él?
Porque sería justo, ¿no? Sería justo que Él recibiera la recompensa de su sacrificio, de que nosotros diéramos nuestra vida entera para servirle a Él. Se lo merece. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos seguir jugando con la gracia, a que pego por aquí y luego voy a la iglesia. No podemos seguir en eso. No podemos seguir en eso. Tenemos que ser rectos con el Señor. El sí es sí y el no es no. Si no queremos seguir al Señor, digámosle no. Pero si lo estamos siguiendo, entonces cumplamos lo que dice la palabra de Dios. Cumplámonos cómo. Porque la palabra dice que ahí debían quemar solo incienso. Porque la palabra dice que llevaban el arca del pacto los levitas sobre sus hombros, no sobre una carretilla. Y a veces estamos llevando al Espíritu Santo sobre una carretilla y no sobre nuestros hombros. A veces estamos dejando al Espíritu Santo en la iglesia. Y el pastor, claro que sí, yo imagino, tendrá su buena relación con Dios, pero la relación es íntima. Y él puede que tenga una buena relación. La pregunta es, ¿ustedes tienen una buena relación? Yo tengo una buena relación con Dios, porque depende de nosotros, porque la presencia de Dios está sobre nuestros hombros hoy en día. Porque nosotros ya no hay un intermediario, y la palabra de Dios dice en Timoteo que no hay intermediario entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. No hay ningún otro intermediario. El pastor no es un intermediario. Los misioneros no son un intermediario. El que dirige la alabanza no es un intermediario. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y está vivo. Y Él puede hablar a ti hoy. Él puede hablar a ti hoy. Y vamos a ir al último versículo ya para acabar. Está en Salmos 139. Este salmo me encanta. Yo también estoy en una banda cristiana y hace poquito duramos como 3 meses escribiendo sobre este salmo. Y es como si Dios nos estuviera cantando este salmo es hermoso. Vamos a ir a los últimos 2 versículos del salmo. Y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Vamos a volverlo a leer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Yo creo que hoy esa debería ser nuestra oración. Es una oración fuerte, pero deberíamos querer ser probados por el Señor. Deberíamos querer ser probados por Él. Porque el oro se prueba bajo fuego, ¿cierto? Para saber su pureza. Que Dios nos pruebe, que nuestro corazón sea escudriñado por el Señor. Y que Él nos guíe. Yo hice, cuando hice ese estudio de Primera de Crónicas, yo tomé un tiempo, estaba en Guatemala en una gira con los muchachos de la banda. Si no estoy mal, creo que era la última ocasión donde íbamos a estar. Creo que ya habíamos terminado la gira y íbamos de regreso. Teníamos que salir más o menos como a las 3 de la mañana en una van súper chiquitica, donde habíamos 12 personas y 12 pichadas. Y eran como las 12:30. Y varios habían ido a acostar, pero yo decía como, deja de decirme a acostarme porque luego no me va a agarrar el sueño en la camioneta. Entonces lo que yo hice fue quedarme y tener un tiempo con el Señor. Y empecé a estudiar lo que había en Primera de Crónicas. El Señor me dijo: Cata, tú eres ministra, tú te paras y estás adorando. Debes también tú aprender a cómo llevar el tiempo que río. Ya, listo. Nada, Dios me estaba diciendo: Carla, tú también debes aprender a llevar mi presencia. Porque constantemente, cuando tú estás ahí adorándome, tampoco sabes llevar mi presencia. Estás siendo equivocada en algunas cosas que estás haciendo. Y lamentablemente no traje mi cuadernito, me tocó tomarle una foto, decirle a mi mamá que tomara una foto anoche. Le dije: mamá, toma una foto. Y eso fue lo que yo anoté de ese día. Anoté 4 cosas para que estuvieran en mi corazón. La primera fue: Cata, debes llevar mi
mi presencia, supo el Señor Orlando, mi presencia en esta forma. Sin orgullo en tu corazón, no en tus propias fuerzas, con celo de mi corazón, y sin prender fuego ajeno, sin quemar fuego ajeno. Son 4 cosas que el Señor me habló a mi corazón. Pero porque me haya hablado a mí no significa que te esté hablando lo mismo a ti en este momento. Tal vez Dios te esté pidiendo que pares otras cosas, que lleves su presencia a otros lugares cuidándolo. Pero estas son las 4 cosas que yo debo guardar. Yo no puedo ir por la vida caminando con orgullo en mi corazón, porque Dios dice que está lejos del corazón orgulloso, ¿cierto? Yo no puedo andar con orgullo en mi corazón, pero yo tampoco puedo simplemente ir quemando fuego ajeno por todo lado, parándome en el altar a adorar al Señor y pensando en que soy buen músico. Eso no se hace, eso es quemar fuego ajeno, eso no es obediencia, ¿cierto? Entonces hoy quiero preguntarles a ustedes, y quiero que ahí cierren sus ojos, y yo quiero preguntarle a ustedes mientras que están con los ojos cerrados. ¿Usted quisiera hacer esta oración que David hizo? Escudriñame, Señor. Conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Guíame en el camino de la vida. Allí donde usted está, si usted quiere tener una restauración en su corazón y tal vez sabe que de pronto no ha estado 100% con el Señor en su intimidad, quiero llevarlo a que haga esta oración con nosotros. Dios, yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú examinando mi corazón una vez más, papá. Que en el momento en que hablaste a mi corazón, Señor Jesús, hasta acá han pasado mucho tiempo, pero yo te pido, Señor, que examines una vez más mi corazón, Señor, y me muestres, Dios, que te incomoda. ¿Quieres que cambie algo, Dios? ¿Quieres que cambie algo para que te sientas mejor? Hoy reconozco, Dios, que tienes sentimientos, tienes un corazón, Señor, y yo te pido para que mi corazón sea un lugar donde tú desees habitar. No solo porque te toque habitar, Señor, sino porque deseas habitar en mi corazón. Yo te ruego, Espíritu Santo, porque seas tú moviéndote en este lugar, en este momento, Señor. Yo oro, Padre Celestial, para que seas tú trayendo intimidad, restauración, Padre Celestial. Yo oro, Padre Celestial, para que incomodes a las personas que están en este lugar, para que las incomodes en la madrugada, para que se levanten a orar, Señor Jesús, para que las incomodes cuando estén pecando, Señor. Yo te ruego, Señor Jesús, que así como tu palabra dice, que tú cuando nosotros estamos en tentación, tú nos darás la salida. Hoy te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú nos empieces a hablar de cómo salir de la tentación. Señor Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, para que nos muestres también cuando estamos teniendo conversaciones con Satanás. Espíritu Santo, yo te ruego que en nuestro corazón haya un discernimiento, Padre Celestial, porque estamos haciendo muchas veces las cosas mal sin darnos cuenta, Señor Jesús. Y yo te ruego, Espíritu Santo, porque nos guíes y nos muestres, Señor Jesús, que hay malo en nuestro corazón. Escudriña nuestro corazón. Escudriña, Señor, así como está escrito en los proverbios, Padre Dios, que atemos tu palabra a nuestras manos, que atemos tu palabra a nuestro cuello, Señor Jesús, y que no la olvidemos, Padre Celestial. Escribe tus mandamientos en nuestro corazón, Dios. Escribe tus mandamientos en nuestro corazón. ¿Qué te incomoda, papá? Y pregúntale a ti donde tú estás, ¿qué te incomoda de mi vida? ¿Qué te incomoda? ¿Qué quieres que yo cambie? Porque hoy entendí, Dios, que el cómo hago las cosas sí importa. Porque tu corazón sí importa. Y yo te pido, Señor Jesús, que me perdones. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Perdóname como Catalina Díaz, porque muchas veces, Dios, no he sabido medir bien mis tiempos, Señor. Porque muchas veces el ministerio ha sido mucho más grande que tu presencia, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor, por no cuidar tu corazón. Pero escudriña el mío y dime que hay malo. Que hay malo, Señor. Y yo te pido ahí, donde tú estás, que si quieres que alguno de nosotros pase a orar por usted, pueda levantar su mano y alguno de nosotros va a pasar a orar por ustedes.
lugar. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Eres bienvenido, Señor. Eres bienvenido. No te queremos hacer daño, Padre. No te queremos hacer daño, Señor. Y allí donde tú estás, empieza a orar y tener restauración en tu corazón. Solo es tú y Jesús. Tú y Jesús. Nadie más. Tú y Jesús. El Señor quiere restaurar relaciones. El Señor hoy te dice, tú eres la niña de mis ojos. Yo te creé. Desde el vientre de tu madre yo te conocía. Yo ya conocía tus defectos, tus virtudes. Yo ya te conocía, yo tengo un propósito para ti. Yo tengo un propósito para ti. Yo quiero ser íntimo contigo. Yo quiero ser íntimo contigo. Yo me entregué en esa cruz por ti. Yo estaba pensando en ti cuando estaba en esa cruz. Porque tú lo vales, tu vida lo vale. Yo tengo un propósito contigo. Búscame. Búscame. Búscame en las mañanas. Antes de que salga el sol, búscame. Hoy Dios te dice que Él está cerca del corazón quebrantado. Si tú hoy tienes el corazón quebrantado por las dificultades, Dios te dice que está cerca, que Él no es ajeno a lo que vives. Dios está cerca del corazón quebrantado. Su palabra también dice que Él bendecirá al pobre en espíritu. Si hoy crees que estás pobre en el espíritu, pídele a Dios que te levante. Señor, yo oro porque se levanten los brazos de aquellos que están cansados, Señor Jesús. Hoy oro, Padre Celestial, porque se levanten las fuerzas, Señor, para que corran y no se cansen, caminen y no se fatiguen, Señor. Porque el que descansa en ti, Señor, va a tener paz. Porque el que descansa en ti va a tener fortaleza, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo, Padre Celestial. Gracias porque te has movido en ese lugar. Yo te ruego, Señor Jesús, para que seas una vez más recordándonos y atando tu palabra en nuestras manos, tu palabra en nuestro cuello, Señor, y que nunca olvidemos, Señor Jesús. Nunca olvidemos tu palabra, Señor Jesús. Que meditemos en ella de día y de noche. Que meditemos en ella de día y de noche. Que te busquemos en madrugada, Señor Jesús, como Jesús lo hacía. Que te sigamos buscando, que no nos cansemos de tu presencia. Tu presencia vale más, Padre Celestial. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más, Señor. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más que el oro, Señor, que el dinero, que los placeres, que la fama. Tu presencia vale más, Señor. Tu presencia vale más, papá. No hay nada que nos sacie, Señor. Porque si tú estás, nada nos hace falta. Tu presencia vale más, Dios. Ayúdanos a cuidar tu presencia, a entender que es un regalo. Que esa gloria que se mostró en el monte frente a Moisés era el Espíritu Santo, Dios. Ayúdanos a entender que vale la pena tenerte en el corazón, que vale la pena vivir una vida de integridad, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, papá. Gracias por guiarnos, Dios. Gracias por esta palabra. Y te ruego, Espíritu Santo, que sea guardada en nuestro corazón. Que la semilla haya caído y en buena tierra y de buen fruto, papá. Gracias, Dios, por este tiempo y bendigo al pastor de esta congregación. Hoy bendigo a esta congregación. Yo oro, Señor Jesús, porque a esta iglesia se le llamará un estandarte en Cali. Porque en esta iglesia se levantarán personas que oren y prediquen el Evangelio. Yo oro, Señor Jesús, porque en esta iglesia se levantarán jóvenes que vayan y ayuden al necesitado. Yo oro, Padre Celestial, porque lleguen muchos más misioneros también a ayudar a esta congregación, Señor Jesús. Hoy levantamos los brazos del pastor. Los levantamos porque sabemos que el pastorado es difícil y que cansa muchas veces y que el ser ministro de tu palabra cansa muchas veces, pero yo oro, Padre Celestial,
porque también sé que en tu palabra hay fortaleza. En tu palabra hay fortaleza y levantamos a los líderes también de los ministerios. Levantamos a los ministros de esta congregación, a los músicos, a los cantantes, Señor Jesús. Tú los levantas, Señor, dales una nueva unción en este lugar. Cali ya no es llamado más un lugar desértico. En Cali hay flujo de agua viva. En Cali hay flujo de agua viva. El Espíritu Santo se empieza a pasear en este lugar. El Espíritu Santo se empieza a pasear sobre Cali. Ya no hay más robos. Cali no le pertenece a Satanás. Cali no le pertenece a la oscuridad. Cali le pertenece a Jesús. Hay luz en ese lugar. Atamos y encadenamos toda cadena que Satanás haya colocado sobre Cali. Ya no hay más estupor sobre esta ciudad. Tú tienes el control, Padre Celestial. Ya no hay más drogas, ya no hay más robos, Señor. Tú eres el Dios de Cali y tú traes luz a este lugar. Oramos y te entronamos, Padre Celestial, en Cali. Te entronamos, Señor Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único recibe gloria y honor, Padre Celestial. Y oramos porque en Cali se levantan adoradores, en Cali se levantan misioneros, en Cali se levantan predicadores, se levantan pastores. Ya no hay más desierto en Cali, hay un flujo de agua viva en Cali. Declaro, Señor Jesús, que tú habitas en Cali, porque tu palabra dice que aquí estás, que siempre estás, que nunca haces falta, que aquella buena obra que comenzó el Señor en Cali la terminará hasta el fin de los tiempos, hasta que Jesús vuelva. Dios no ha acabado con Cali, Dios tiene algo preparado para Cali, para esta congregación. Todavía hay mucho, no se rindan, no desfallezcas. Esfuérzate y sé valiente, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas, dice la palabra. El Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor está en Cali. Amén. ¿Cuántos fueron ministrados por el Señor esta mañana? ¿A cuántos amó el Señor? La Biblia dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él envía la palabra de Salmo 107, nos libra de nuestras aflicciones y nos liberta de la ruina, dice la palabra del Señor. Gracias por dejar que por el Señor. ¿Qué más haces tú? ¿Ah? Estaba en toda parte y hace de todo. Yo dije, esta mujer sí, la mujer biónica. Pero bendito y alabado sea el Señor, que Dios siga usando tu vida. Y de verdad que le damos al Señor la gloria y la honra, y que Dios le diga su ministerio a donde Dios te siga llevando, y que el Señor se siga glorificando de manera muy pero muy especial. Bueno es al joven llevar el yugo de su juventud, dice la palabra de Dios, y desde muy joven pegar con el Señor su vida, y el Señor haga con ella lo que quiera. Ya verá por mí, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de Catalina, Padre Santo, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, que tú le bendiga de manera especial, juntamente a todo este grupo, este ministerio que tú has llamado, este ministerio de hombres, a su director, Padre Santo, Señor, que aún en su temprana edad, Padre Santo, pueda gastar su vida en ti, Padre Santo, Señor. Tu palabra es clara cuando dice que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de ti, la hallará, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Señor, para que tú bendigas, Señor, la vida de esos jóvenes, Padre Santo, Señor, para que Jesús se de una manera especial. Y que la gloria tuya, Padre Santo, se siga manifestando de una manera sobrenatural. En la autoridad que nos das, Padre Santo, le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Dios bueno. Amén, hermanos. Queda esta palabra grabada en nuestros corazones. Sí importa, ¿cómo es? El cómo.
El cómo de Dios sí importa. Amén. Vamos a orar también en esta mañana por nuestros diezmos, ofrendas, dándole gracias al Señor. Alguien me colabora con los hombres, por favor, para diezmar y ofrendar, para que el Evangelio del Señor siga corriendo, para que la palabra de Dios siga siendo glorificada de manera pero muy especial. Si alguien necesita un sobre, por favor, levanta su mano y vamos a orar especialmente para que Dios bendiga. Miren, antes de orar yo quiero, necesito un milagro. Necesitamos un milagro financiero. Le voy a decir exactamente de cuánto.